Bendiciones, mis amados. Qué precioso volverlos a ver. Bueno, estamos hablando sobre un lugar muy precioso aquí en el lugar santo y que es el único camino para poder disfrutar de esa presencia viva del Señor. Y cuando hablo de esa presencia viva, es aquellos que ya no es una experiencia momentánea, ni un chispazo de una oración, ni de un día, ni una noche. Es el poder saber que estamos delante de la presencia y hablar como el apóstol Pablo en muchas cartas. Estuve de rodillas delante del Dios Padre nuestro. Estuve orando por ustedes delante de mi Señor. O sea, tener esa firmeza de que estuvimos en una oración profunda y sabemos que no solo Dios nos escuchó, sino que nos habló, nos dio directrices, planes, lugares, personas, conexiones para hacer la obra de Dios o para nuestras propias vidas. El altar de oro, les dije desde un principio, que era algo, y empleé la palabra fascinante. Cuando uno encuentra algo que tiene tanto esplendor, tanta vida, tanta fortaleza, no existen palabras en nuestro idioma para poder expresar lo que es deleitarse, poder expresar lo que es deleitarse en esa conexión profunda de nuestro corazón embestido, lleno del Espíritu Santo, delante de la presencia del Padre. Y entonces los sacerdotes en este tabernáculo, que fue hecho por orden de Dios, bajo una muestra, una visión que le fue dado a Moisés, y se le dijo: hazlo conforme te lo he mostrado. Lo maravilloso es que ahora lo que le mostraron a Moisés, lo cual él tuvo que hacer con sus manos para que fuera parecido, lo que él hizo como una sombra, nosotros tenemos la figura, porque se llama Jesucristo y Él está en nosotros, vive en nosotros. Tenemos que saber oficiar para Él. Por eso tú encontrarás en muchas de las enseñanzas que el Señor me da: no te atrevas a oficiar para el Señor si primero no oficias para Él. O sea, no trates de servir a la obra del Señor Jesucristo si primero no le sirves al Señor de la obra. Y eso es importante, porque ese paso solamente te lo da esa oración profunda que mucha gente no desea hacer, porque primero requiere disciplina, tiempo, dejar de hacer muchas cosas que nos gusta hacer y que tenemos el derecho de hacerlas, pero dejarlas de costado por la pasión, por el anhelo, por esas ganas de incontrolable de nuestro corazón de escuchar la voz, el respiro de Dios, el soplo, el zoe de Dios a nuestra mente, a nuestro corazón. Y entonces eso no se logra con un santamén o con un aleluya, gloria a Dios. No, o con Cristo vive. No, mi hermano. Eso necesita tiempo, espacio, dedicación. Necesita lugar. Esto sí que es importante, lugar. ¿Lugar en dónde? Lugar en tu corazón. Para que todo ese espacio solamente sea copado por pensamientos, generando continuamente sentimientos, afectos,
en donde tus sentidos estarán concentrados en el rostro, en la presencia de Dios. Ahí es donde podremos hacerlo, porque nos resistiremos. Y esto te puede tomar tiempo, no días ni semanas, posiblemente meses, años, en poder disfrutar de esta manera. Pero me alienta la Escritura cuando dice que dejemos de hacer lo que estamos haciendo por costumbre, sistemas aprendidos sin ningún fruto. Porque ese es el levántate de Dios que habla en Isaías. O sea, Dios acelera. Y Él desea en este tiempo que su luz de gloria resplandezca en todo aquel que anhele, desee, tenga la pasión por estar con Él. Entonces, de ese tamaño, mira lo que tenían que hacer los sacerdotes. Ellos tenían que tomar su incenciario y después de haber oficiado entre las lámparas y los panes, tenían que llenar de humo todo el espacio del lugar santo, pero apuntando hacia el lugar santísimo. No podían verlo, mas sin embargo anhelaban verlo. Esa es la enseñanza, anhelar. Ellos planificaban, imagínate, contando los días, faltan 2 meses para la Pascua, falta 1 mes, faltan 20 días, faltan 10 días, y el sacerdote preparando, purificándose, estando en las mejores actitudes interiores para presentarse delante de su Dios y no ser rechazado. Esa es la vehemencia, el anhelo. Pero por eso mucha gente, la intercesión profunda le es impopular y nadie la desea hacer. Es más fácil ir a interceder con 4 gritos, con peticiones personales, con clamando por el uno, por el otro, y no que no debamos orar en esas formas, sino que el altar de oro es búsqueda de presencia. No hay ningún camino que te conduzca al lugar santo, sino el altar de oro. El olor fragante de nuestro corazón subiendo al trono de Dios. No hay otro. No hay otro. El Señor Jesús nos lo enseñó. Claro, eso lo vamos a ver en la otra serie, pero en esta vamos a ver lo que el sacerdote hacía. Terminamos la semana pasada hablando de lo que Salomón estaba hablando en Primera de Reyes capítulo 8. Y quiero narrarte las siguientes cosas. Hoy, como lo vengo diciendo, de nuestro corazón, pero hoy nuestro corazón es de olor agradable como el incienso, cuando ardemos en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Es en la única. Ese es algo que la iglesia ha perdido. Saber de que tú vas a ser oído, no por lo que tú gimas, por lo que tú clames, por lo que tú llores, por lo que tú sangres. No. Tú vas a ser escuchado por lo que Él hizo, del Getsemaní a la cruz y la resurrección. Cuando podamos vivir eso en la intercesión, que era lo que ellos solamente deseaban, que llegara esa salvación para que el pecado ya no fuera cubierto por 1 año, sino para siempre. Y cuando el Señor murió y resucitó, Él fue por todos aquellos que murieron esperando eso. Y entonces dice, pero hoy nuestro corazón es de olor agradable como el incensario cuando ardemos en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Esto es muy notable hoy porque el Padre solo aceptará oración e intercesión que esté incrustada en el triunfo de la cruz y su sangre perdonadora. Porque el que usa estas 2 armas en la oración hará una oración de triunfo, porque hablará confiadamente como lo hizo Salomón. Quiere decir que nosotros tenemos que retomar algo que la iglesia ha dejado.
Nos hemos puesto en la posición de solamente tener mensajes motivacionales, pero se nos ha olvidado llamar al arrepentimiento, a la purificación, al buscar de la presencia, a el valor inexpresable de lo que nuestro Señor hizo en el Getsemaní, cargando sobre él tu culpa y la mía. El que no pueda deleitarse en la manera como Dios nos ama al hacer esos hechos, al prepararse un cuerpo y venir para hacer eso en el Getsemaní. Amarnos sin que hubiéramos nacido, solamente que por los atributos que Él tiene de la presciencia, que es conocer por anticipado todas las cosas antes de que sucedan, pudo predestinarnos y nos predestinó porque nos amó antes de que naciéramos, porque dio el gozo de que hoy éramos sus hijos. Pero mayor gozo cuando sus hijos saben los pensamientos que Él tiene de nosotros, sobre nosotros. El problema es que hablamos mucho de fe, pero no nos deleitamos, no colocamos esos pensamientos que Dios tiene sobre nosotros en nuestro intelecto para estar caminando en ellos. Esto es lo que mi Dios dice que yo soy capaz. Esto es lo que mi Dios dice que yo soy. Esto es lo que Dios dice cómo me ve. Esto es lo que Dios cree que yo puedo hacer. Esto es lo que Él sabe que yo puedo alcanzar. Esas son fuerzas espirituales en nuestro ser interior, alma y corazón para poder ir adelante en una oración profunda. Mira lo que decía el rey Salomón. Primera de Reyes, capítulo 8, vamos ya en el versículo 56. Bendito sea el Señor que ha dado reposo a su pueblo Israel. Ya en el capítulo anterior miramos todo por qué llegamos aquí. Conforme a todo lo que prometió, ninguna palabra ha fallado. ¡Wow! Por eso es que Dios no puede hacer más de lo que Él se ha propuesto hacer, porque nosotros no hemos contemplado ni nos deleitamos en los pensamientos que Él tiene de nosotros, porque ellos serán para nosotros vida, y Él los podrá bendecir mucho más abundante de lo que pensamos o creemos que puede pasar, cuando nosotros podamos apropiarnos y contemplar lo que Él dice que nosotros somos. Y dice, conforme a todo lo que prometió, ninguna palabra ha fallado de toda su buena promesa. Quiere decir que todo lo que el Señor ha prometido que Él hará o que Él está dispuesto a hacer con aquellos que se dejen hacer. Porque Dios desea hacer. Dios murió por el mundo para darle provisión al mundo. Pero no todos los del mundo van a querer. Y no todos van a ser salvos. Pero el deseo de Dios es que se salven. De igual manera, el deseo de Dios es que todos sus hijos porten y enseñen la plenitud de Dios. No que esté sobre un hombre, sobre una mujer. El avivamiento de este tiempo va a ser porque toda la iglesia va a mostrar las maravillas de Dios en sus vidas, en sus empresas, en sus negocios, en su trabajo, en la congregación, en la escuela, con los familiares, con los parientes, con los vecinos, con la manzana donde Él vive. ¿Por qué? Porque va a ser un rayo de luz a todos los que están en oscuridad. Pero para eso tenemos que aprender a caminar como estas personas que lo hacían, pero no tenían ni el pleno conocimiento. No habían los libros que tenemos nosotros. Ellos hacían cosas por ordenanzas, pero no podían descifrar, discernir la figura que la tenemos nosotros. Mas, sin embargo, se gastaban, eran reverentes, disciplinados. Eso es lo que da ir hacia una dimensión diferente de la que estamos. Pero para eso hay que asquearse. En mi país decimos hartarnos.
estar harto de recibir el mismo resultado, las mismas cosas, he hecho siempre lo mismo y me produce lo mismo. No, usted no puede ir a su congregación y sentarse a que el pastor, el apóstol, el profeta, el evangelista, el maestro, el predicador de turno le dé un mensaje y usted salga, ay, qué tan bonito, ay, qué tan bueno. No, la iglesia de hoy cada día va a tener más hambre de la presencia que de la misma palabra, aunque la palabra es usada por la presencia para hacer los cambios, porque sin el consejo de Dios no se puede. Pero hemos tomado tanto de la palabra que nos hemos vuelto agudos en la manera de pensar sobre ella. No permitimos que el espíritu de la palabra, que no trabaja separado del Espíritu Santo, pueda hacer la función que tiene que hacer. El altar de oro te lleva a que ya no es el conocimiento, ahora es el conocimiento encarnado. Ya no es solamente conocimiento, ahora es el entendimiento del conocimiento, para poder ofrecer un corazón dispuesto para Dios en ese lugar, intercediendo profundamente por Él, para Él. El deseo vehemente de que tengamos esa conexión divina constante y permanentemente. Ese es el mover que viene, en donde ya no habrá llanto ni queja, solo habrán risas y gozos, y la abundancia del que el Señor habló, de la vida abundante, perseguirá a la iglesia, y los planes de Dios se podrán hacer, porque habrá fuego. Mira lo que tengo aquí escrito, que quiero ir ordenadamente por el libro, que estoy... aquí escribo, yo antes no escribía, pero quiero ser obediente al Señor, que me dijo por los apuntes. La función sacrificial por el pecado y el pecador se hacía en el altar de bronce, aquí. Pero la intercesora, clamor y adoración solo estaba en la mañana y en la tarde, cuando llenaba en el lugar santo con la nube del incienso. Lugar de meditación de la palabra, era todo esto aquí, a la luz del candelero que estaba acá, pero solo podía hacerlo el sumo sacerdote. Palabras estas que estaremos explicando más adelante en el tema cómo lograrlo, cómo serlo, en el tema que viene próximamente. Ahora estamos en la parte 2 de la serie. Viene una que es cómo serlo, cómo alcanzarlo. Si podemos hacer notar que el sumo sacerdote dentro del lugar santo oficiaba con el incenciario mirando hacia el propositorio, aunque no lo podían ver, pero la ofrenda de olor grato debía hacerla dirigida mirando hacia ese lugar, prefigurando el trono de la gracia o el favor de Dios. Y esta consagración al quemar el incienso lo hacía en la mañana limpiando las lámparas y mecheros, y en la tarde preparándolos para encenderlos. De allí la importancia de orar en el Espíritu al empezar el día y al terminarlo, orando, intercediendo con un alma y corazón completamente dirigidos hacia Él. Así como Dios se agradaba más de un corazón quebrantado y humillado que de la ofrenda, así también se agrada de esta oración más que de la forma como le podamos servir, ya que no habrá un servicio aceptado por Dios si primero no se le sirve a ese Dios. Por eso la oración hablada o cantada sigue siendo la expresión más importante de la comunicación y la fe con Dios. Por eso debemos desarrollar en el altar de incienso no un monólogo, sino un diálogo con Él. Y aquí quiero ir a otras partes. Qué importante que nosotros podamos entender que la oración profunda tiene más tiempo de silencio que tiempo de hablar. Porque si yo voy a ir a mi Creador, ¿qué yo le puedo contar o decir a mi Dios que Dios no sepa?
Más vale habrán muchas cosas que mi Dios me quiere decir que yo nunca le he puesto cuidado. Es la oración más difícil, la oración profunda más difícil para el ser humano, porque por nuestra mente comienzan a pasar cantidad de pensamientos. Porque no estamos enseñados a estar en silencio para escuchar la voz de Dios, sino a hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y hablar. Y la intercesión de presencia tiene unas connotaciones completamente diferentes. Porque se necesita ser demasiado espiritual. Profeta, eso está muy difícil. No. Lo que pasa es que lo somos, pero no estamos disciplinados a estar en ese momento, ni en ese lugar, ni a ese nivel. Pero estamos capacitados por Dios, si no Dios no hubiera expresado con Jesús la cantidad de oraciones de intercesión que Él hacía todos los días, todas las noches, en todo momento. Porque hay intercesión que tú puedes hacer en medio de las circunstancias, en medio de las personas, de los lugares. Por eso dijo, Padre, yo sé que tú me escuchaste. Yo sé que tú me escuchabas. Lo dije para que ellos supieran. O sea, tenemos que ir a eso. Yo sé que eso va a ser parte del segundo tema, pero vamos a hablar por lo menos unos chispitos de lo que era en el tabernáculo. Cuando el incienso llenaba todo el lugar santo, prefiguraba tener un contacto vivo, personal con Dios, a través de las palabras que Él escucha. Y sabemos que no escucha, y sabemos que no se escucha, porque somos sus hijos. Lo único que casi siempre hacemos mal es no darle la oportunidad de hablarnos. Y nos retiramos sin recibir la dirección o instrucción de cómo debemos actuar. Por eso las pérdidas y fracasos en nuestra vida como hijos. A lo que te venía hablando. Esta pausa, porque tú me podrás decir a mí, profeta, ¿y en dónde tú me puedes demostrar que así hay que moverse en mi templo? Te querría decir entonces, antes de contestarte, porque te lo voy a decir, porque vi la mano levantada, que lo diga, que lo diga. Que no te escuchaste en los mensajes sobre el candelero, porque ahí hablo muchísimo de estos tiempos. Mira esto. Te voy a decir el por qué hay que estar en silencio para escuchar la voz de Dios y que ellos tenían que hacerlo prefigurando lo que nosotros debemos de hacer hoy, porque ese tabernáculo, ese templo, ahora eres tú y yo. Y esto era una copia de lo que se hacía o se debería hacer y como era. O sea que no tenemos que cambiar. Se cambian las figuras, porque ahora todo eres tú y Él. ¿Quién es Él? Nuestro Señor Jesucristo, el templo. Nosotros depositamos un lugar para que el templo de Dios sea instalado. Ajá. Depositamos un lugar para que el templo de Dios sea instalado. Pero necesitamos aprender a movernos como ellos lo hacían, que ellos solamente hacían el simbolismo. Nosotros tenemos la figura. Mira esto. Esta pausa está tipificada en el tiempo de espera entre la limpieza de cada brazo del candelero y el tiempo de cargar el incensario y producir la nube de incienso perfumado, enseñándonos Dios que un trabajo seguía al otro, pero con espacios diferentes. Esto fue lo que estuvimos hablando antes, y te hice notar que él tenía que atender un brazo, limpiar un brazo, y era quemar incienso. Y en la tarde venía, preparaba el aceite, el mechero de ese brazo, y tenía que ir al altar de oro a quemar incienso. Espacios. Espacios donde tú hablas y espacios donde Él te habla. Esto es una intercesión profunda. Ese no es un bla, 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 bla. Ni querer impresionar a Dios leyéndole versículos y capítulos de memoria.
No. Es un corazón como el que ofrecía David, que lo vamos a ver más adelante de nuevo porque es importante. Sí están marcados los tiempos en que tú hablas y en que Dios nos habla. ¿Los respetamos? ¿Los hemos practicado? ¿Estamos acostumbrados tal vez antes de ir a prender otro brazo del candelero a estar el tiempo que nos demanda Dios? Porque hay cosas en que Él mismo dijo: cuando me invoques, cuando me implores, cuando me busques de todo tu corazón, me vas a hallar. Se necesita tener la disciplina y el conocimiento entendido de que voy a su presencia y que el que me da la cita es Dios. Yo no le doy una cita para que Dios venga a verse conmigo. Ajá. ¿Comprendiste eso? No apagues, ni lo cambies. Apunta. Un tiempo con Dios. No es que tú le das un tiempo al Señor. Es dedicar un tiempo para Él, donde el mayor deseo es que Él me abra su corazón para que yo le entregue el mío, para que Él me hable y yo escuche, para que Él me muestre para yo poder hacer. Ajá. Mira esto. Enseñándonos Dios que un trabajo seguía al otro, pero con espacios diferentes. Tiempo en el candelero como tiempo delante del Espíritu Santo. Cargando el incenciario de brasas encendidas como el de un corazón apasionado. Lo que hemos estado hablando en los capítulos anteriores. Recuerda que el candelero representa a nuestro Señor Jesús. Los brazos, las operaciones que el Espíritu hace en él, cosa que hemos explicado cuando hablamos en los capítulos del candelero, ¿ya? Porque el aceite que produce la luz en cada operación, ese sí simboliza a el Espíritu, pero el Espíritu no es el mechero. Tú y yo somos el mechero. En este caso el candelero era el Señor Jesús. O sea, si nosotros no le proporcionamos nuestro corazón, no hay manera que nos encienda. Aunque muchos tienen autoencendido, se prenden solos pero sin el Espíritu. Van y compran aceite y se echan, pero no es del Señor. ¿Aló? Ajá, ¿te gustó esa? Apúntala. Mira esto. Todo lo que no sea por la Escritura, escríbeme. Dime, profeta, eso no está en la Escritura. Y me dices, y yo te enseño la Escritura. Nada, me gusta ir por la palabra. Mira esto. Cargando el incensario de brasas encendidas como el de un corazón apasionado por hablar con su Creador. La colocación del incienso es un hablar con entendimiento y temor, buscando primero su presencia. ¿Por qué sale esto? Lo vamos a estar viendo en la segunda parte. Pero habla la Biblia en muchos lugares en donde el incienso que ha subido al trono son las oraciones hechas por los santos, los clamores. Ajá. Y entonces dice que es eso como un hablar con entendimiento y temor de Dios, buscando la presencia de Dios. Jesús no iba a orar por lo que él quería hacer. Él iba a orar para hacer lo que oía del Padre y lo que el Padre le enseñaba. Fue la fórmula que siempre enseñó. Siempre enseñó la misma. O sea, que tiene mucho que ver con hablar con entendimiento y temor delante de Dios, buscando los propósitos de Dios. ¿Qué misión Dios me quiere encargar para que yo haga? Eso es presencia, búsqueda de presencia, hambre de ella, vehemencia por ella, pasión por ella, querer respirar delante de Dios. Llenar el lugar santo quemando el incienso en dirección hacia el lugar santísimo hasta que la nube se forme
como un tiempo de ser envuelto por su presencia y gloria. Y esto sí que es importante. Esto sí es demasiado importante. Déjame tomar agüita. Porque aquí está la persistencia, la constancia, la perseverancia, la disciplina. Señor, ¿me matas o me das vida? Así de radical extremista. Tenemos que dejar de ser muy light, muy blanditos, muy flexibles para orar. La oración profunda es hasta que me conteste, Señor. Si tú le contestaste a todas las personas que están en la Biblia y tú me enseñas que no hay quien te toque que tú no respondas, y no hay quien te pida que tú no le des, y no hay quien llame que tú no le escuches, y que tú escuchas siempre lo que yo te hablo, aunque lo hable equivocado, me estás escuchando. ¿Cómo no voy a saber que mi Dios está anhelante, deseoso de que aquel por el que Él murió está tan enamorado de Él y tiene tanta pasión por esa conexión divina, que lo que Él desea es: Señor, creo en tu fidelidad, aquí voy a estar hasta que tú no me hables, hasta que tú no me muestres, hasta que yo no sienta tu fragancia, hasta que yo no esté ebrio por tu espíritu, hasta cuando yo me dé cuenta que tu presencia me cubre. En ese momento en que yo no soy ni capaz de sostenerme delante de tu gloria y no sé qué hacer, si arrodillarme, pararme, sentarme, gritar, alabar, cantar, no sé. Eso es hambre de la presencia. Señor, yo deseo eso. Ya está bien que me hayas enseñado por tantos hombres y mujeres a ver cómo es tu presencia, pero ahora yo la quiero, yo la deseo. Tú tienes pensamientos de mí, de que yo puedo tenerla, de que es para mí, que la preparaste para mí, que es la gloria que me tiene que cubrir. Esa perseverancia, constancia, tenacidad, disciplina, requiere tiempo, mi hermano. Eso no es 2, 3 minutos orando y es más importante el café, o más importante ir al cuarto, o el amigo que te llama, la revista. No. Ansia de su presencia, que es el altar de oro, lo que le daba el paso para poder ir al lugar santo, al lugar santísimo, requiere de eso, de tiempo, de espacio. Requiere que desechemos cosas que hacemos operativamente. Estamos en un mundo en donde nos han metido a ser operacionales. Si no hacemos las cosas, pensamos que nadie las puede hacer. Si no estamos nosotros mirando todas las cosas, pensamos que van a fallar. ¿En dónde está nuestro Dios? Cuando si yo tengo la presencia de Dios permanente, constante, la disfruto, ese resplandor de gloria va a inundar todos los lugares a donde yo vaya. Por eso es que la iglesia no es que no tenga alimento por la palabra. Si en algún tiempo la iglesia ha tenido palabra de todos los calibres, es en estas décadas. ¿Y en dónde está el fruto? ¿Y en dónde está la gente que expresa la gloria de Dios que el mundo que está en tinieblas y en densa oscuridad desean ver? ¿En 3 o 4 lugares en el mundo? ¿O le ves un chispazo en la congregación? No. Tenemos que saber que esto no es solamente con los ministros. Esto es con todos los hijos. Se necesita pasión, pero ardiente, como esos carbones encendidos que demandaba el sumo sacerdote, que Dios le había ordenado para colocar el incienso. Por la presencia de Dios. Hay gente que se llena de conocimiento, libros, internet, televisión, oye 10, 15 pastores al día, va a todos los seminarios, coge todos los CDs,
está, como decía un apóstol que nos visitó en la iglesia, que son burros de carga con la información encima, pero secos, secos. Y hay mucha gente que no va a las iglesias porque siempre lo mismo, con lo mismo, por lo mismo. Se necesita ver lo sobrenatural de nuestro Dios, pero para eso debemos de hacer lo que tal vez desde el primer capítulo y en muchas series lo he expresado: gastarnos para Dios. Si usted no se gasta para Dios, todo lo que usted hace puede sonar a sobrenatural. Vamos a ver el fruto. Eso es con el fruto. Profeta, ¿y qué es fruto? Primero, que esa gloria resplandezca en tu vida. Es lo primero. Es lo primero. Porque si esa gloria de fruto resplandece en tú eres fruto deseable. Y habrán muchos que querrán ser como tú, deseable. Van a querer lo que ellos ven de Dios en ti. El poder, la unción, la gloria, la autoridad, el dominio sobre lo celeste, sobre los aires, sobre la atmósfera, sobre el ambiente, en donde se logren las cosas y se cambien. De nada sirve tener una vida abundante en muchas áreas y seca en Dios. ¡Aló! Pero sigamos, que mucho de esto pertenece a la tercera parte. Palabras estas que explicaremos más adelante en el tema cómo lograrlo, cómo serlo. Si podemos hacer notar que el sumo sacerdote dentro del lugar santo oficiaba con el incensario mirando hacia el propiciatorio, aunque no lo podían ver, pero la ofrenda de olor grato debía serla dirigida mirando hacia ese lugar prefigurando el trono de la gracia o el favor de Dios. Ya esto lo había leído. Así es como Dios se agrada más. Ok. De allí la importancia de orar en el Espíritu al empezar el día y al terminarlo, orando e intercediendo con un alma y corazón completamente dirigido hacia Él. Así es como Dios se agrada más de un corazón quebrantado y humillado que de la ofrenda. Así también se agrada de esta oración más que de la forma en que le servimos, ya que no habrá un servicio aceptado por Dios si primero no se le adora. Por eso la oración hablada o cantada sigue siendo la expresión más importante de la comunicación con la fe en Dios. Cuando el incienso... ya había pasado todo esto. Disculpen, hermanos, pero es que me apasiona tanto esto que puedo repetir una frase. Estamos es por aquí abajo. Llenar el lugar santo quemando el incienso en dirección hacia el lugar santísimo hasta que la nube se forme como tiempo de ser envuelto por su presencia y gloria, lo que acabamos de explicar. Enseñándonos así Dios que debemos tener tiempo de hablarlo y tiempo de escucharlo. Por lo tanto debemos presentarnos al altar de oro o al altar de perfume con el hombre natural sujetado en sus instintos y pasiones, por el alimento de la palabra dirigida por la luz que produce el Espíritu Santo sobre nuestros corazones. Quiere decir que antes de ir al altar de oro, para que no se atraviesen todos esos pensamientos, claro que esto lo vamos a estar hablando en el tercer capítulo más ampliamente, debemos de cumplir lo que el apóstol Pablo dice, sujetando todo pensamiento contrario a la voluntad de Dios a Cristo. Si nosotros primero no hacemos una preparación de nuestro ser interior, alma y corazón, ordenándole con la autoridad delegada que tenemos en Dios a todas las cosas que nos molestan, nos atormentan, nos afligen o necesitan respuestas, palabras con pensamientos de lo que Dios cree que nosotros somos. Por eso la importancia que te he hablado tantas veces del poder de confesar 7 veces pensamientos de Dios contra uno que tengamos. Siempre que te llegue un pensamiento malo, confiésale 7 pensamientos buenos y tú vas a ver cómo llegas a esta preparación. Porque es coger un libro de promesas y lo que te está molestando, atacando, afligiendo, viene un pensamiento, tú le metes 7. Profeta, ¿y por qué 7? Ya lo he explicado.
porque él dijo que el enemigo vendría por un camino, pero por 7 se iría. Y ya hablé de eso también, pero en la tercera parte volveremos a recalcar sobre esto porque es importante. No cabe ninguna duda que en la Biblia el incienso es figura de la oración. El salmista David lo compara a la nube fragante que llenaba el lugar santo y que Dios aceptaba. Así comparaba las palabras de adoración que salían de su boca. O sea, David estaba tan seguro en su adoración de intercesión con el Señor que él comparaba lo que él le hablaba al Señor con el humo del incienso con que el sumo sacerdote llenaba todo el lugar santo. A eso tenemos que llegar. Que nosotros sepamos que estamos quemando incienso con nuestras oraciones, porque ellas son las oraciones santas escuchadas en el trono de Dios. El poder saber que estamos en esa dimensión es lo que nos va a hacer caminar permanentemente en la presencia de Dios. Tú no miras en el ministerio del Señor o de los apóstoles que le hayan dicho a un enfermo o a un endemoniado o a un espíritu contrario: ténmelo aquí, amárramelo, yo voy y oro y ayuno un mes, 40 días y cuando regrese yo lo saco. No, era presencia permanente, a tal punto que en el apóstol Pedro sacaban los enfermos a las plazas para cuando él pasara a ver si la sombra de Pedro caía sobre los enfermos y los sanaba. Los paños ungidos de los sudores de ellos eran puestos en enfermos y eran sanados. Gloria, gloria. Mira esto. Así comparaba las palabras de adoración que salían de su boca. Y esto estaba argumentado en que él conocía la preparación cuidadosa del incienso y cómo lo usaban según las demandas hechas por Dios. Esto sí que es importante. David como rey, y me imagino que todo hebreo piadoso, todo israelita piadoso, sabía la función del incienso. Y sabían que ese olor fragante era lo que Dios aceptaba. Pero pocos sabían, que él, no siendo sumo sacerdote, podía producir un humo agradable, una cortina, una nube de incienso que se elevaba mucho más que lo que preparaba el sumo sacerdote en el tabernáculo. Y él sabía que eso, él no tenía un incensario, ni tenía carbones, y no tenía tampoco el incienso. Él era todo eso. Y él sabía que levantaba una cortina al trono de Dios. Cosas que le eran mostradas por el Espíritu de Dios sobre él. En cambio, esta gente aquí seguía quemando incienso. Y no que Dios no lo recibiera, Dios lo estaba pidiendo. Pero el de David era una fragancia en el cielo que lo llenaba todo. Era lo que Dios anhelaba, que David empezara a levantar incienso para el trono de él. Mira esto. En el Salmo 141:2, que ya lo hablamos aquí en días pasados, pero bueno, no está por demás volver a él un momento. Salmo 141:2, que es el que habla precisamente sobre esto. Dice así: sea puesta mi oración delante de ti como incienso. Él está hablando de que su oración sea puesta delante de ti, de Dios. ¿Y dónde estaba el Señor? En el trono. ¿En dónde? En el cielo. ¿A dónde quería David que subiera la cortina de incienso, de humo, que salía de su boca? Allá arriba, la presencia de Dios como incienso, y el alzar de mis manos como la ofrenda de la tarde. Mira esto. Dice, lo que sugiere es que David, conociendo este proceder de los sacerdotes, entregaba totalmente su corazón hacia Dios y se percataba que al hacerlo
llegara delante de la presencia del Señor. Y esto es tremendo. ¿Qué quiere decir con esto? Quiere decir que no se trata de solamente orar y disparar palabras. Y bla, 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 y toca al infierno, le quita los cachos al diablo, le quita el tenedor, le quita la cola, pasa por la ciudad, sube al cielo, baja a toda parte. ¿Subiría esa oración al trono de Dios como incienso? Lo lindo de todo esto es cuando nosotros podemos saber en nuestro entendimiento, en nuestro culto racional, y nos testifica el Espíritu que las palabras que hemos facturado como incienso, una cortina se ha levantado de olor fragante que va a ser metido dentro de la copa de las oraciones de los santos. ¡Uy, aleluya! Cuando nosotros podemos saber y contemplar esto, entendemos que no se trata de tener una ametralladora en la boca y estar disparando palabras y pa. No. Se trata de que en la medida en que yo vaya hablando, tenga espacios para darme cuenta que Dios me dice de lo que estoy hablando, para contemplar el gozo de mi Señor. Porque cuando Él está feliz, cuando Él está gozoso, es cuando yo soy fuerte. El gozo de mi Señor es mi fortaleza. Si nosotros no podemos contemplar eso, no podremos ser fuertes. Pero saber que nuestro Dios está alegre, contento por lo que estamos haciendo, por lo que estamos hablando, porque vamos a ser obedientes a lo que Él nos diga, a lo que Él nos muestre. Entonces es una fragancia en donde tú sabes que tus oraciones no están siendo disparadas para motivar a las personas. No, nosotros tenemos que orar para Dios, hablar para Dios, interceder para Dios. Cuando aprendamos a que la oración es mucho más que hablar palabras y palabras y palabras, sino llegar al trono de la gracia, la iglesia va a aprender a entrar a la presencia de Dios. Profeta, ¿y usted ya vive ahí? Déjame decirte que trato todos los días de aprender más, de aprender cómo ir, cómo hacerlo, sin tener tiempos. He tenido que hacer cosas, sacrificar muchas cosas, incluido mi economía, para poder tener ese espacio. ¿Por qué? Porque necesito, mi corazón anhela. No lo he alcanzado completamente, pero todos los días avanzo más. Y cada vez estoy más metido en su presencia. Que no me coja de sorpresa un se busca de Dios o una persona clave de Dios para hablarle de la gloria de Dios estando en el hombre natural. No. Que cada vez que Dios me coloque delante de una persona o una congregación, mi corazón esté en la presencia de Dios. Ese es el anhelo de mi corazón para la iglesia, para las personas que escuchan estos mensajes y para todos aquellos que lo van a escuchar en cualquier momento, en cualquier tiempo. Dios tiene esto para ti y para mí. Solo necesitamos gastarnos para Dios, oficiar para Dios. El que quiera presencia y el que quiera un avivamiento impresionante en su vida, en su casa, en su empresa, en su congregación, tiene que vivir para Dios. Bueno, mis amados, ya mi esposa me dijo, te pasaste del tiempo, pero te deseo lo mejor para ti esta semana. Que la meditación y la reflexión sobre el tema sea el plato servido delante de tus ojos todos estos días. Porque tú mereces estar, no por la palabra que te he dicho, sino porque es el deseo de Dios. El mérito es que Él te anhela de que tú y yo
vivamos ahí, de rodillas delante de Él. Gracias, Espíritu Santo, y glorifica el nombre y la persona de mi Señor Jesús. Amén, amén.